Bien, le damos la bienvenida a Pablo Farías, el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia. Bienvenido, Pablo. Para nosotros es un gusto tenerte con nosotros. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Pablo, el rosarino santafesino se pregunta, ante la falta de resolución de sus problemas, ¿para qué sirve la Cámara de Diputados de la provincia? Te trasladamos esta pregunta. Bueno, la verdad que hoy, más allá de los problemas que tenemos y que obviamente el Estado tiene mucho que dar todavía y muchas respuestas que dar, es indudable que necesitamos fortalecer los tres poderes del Estado. No solo el Poder Ejecutivo, el Gobierno, que es quizás el que uno entiende más rápidamente cuál es su rol, sino también el Poder Judicial y también el Poder Legislativo. Nosotros nos toca nada más ni nada menos que gestionar todo lo que tiene que ver con la normativa que rige la provincia. Todo lo que son las leyes provinciales pasan por la legislatura antes de sancionarse, sus reformas, sus modificaciones también. Y tenemos hoy dos cámaras, una cámara como es la de diputados, que representa a la población en general, somos 50, y el Senado. La verdad que dentro de la Cámara de Diputados se discuten hoy casi todos los temas que tienen que ver con la actualidad. Es la caja de resonancia, yo podría decir, de los principales problemas que pasan hoy en la provincia. Nosotros tuvimos un trabajo activo aún durante la pandemia, la Cámara no paró nunca, buscamos todas las alternativas, porque hacía falta adecuar normativas, inclusive el gobierno provincial más de una vez recurrió a nosotros para pedirnos una normativa. Lo último importante en ese sentido fue en mediados de diciembre, cuando aprobamos la emergencia en seguridad que nos reclamaba tanto el gobierno y que nosotros rápidamente le dimos sanción, más allá de que, bueno, hoy tenemos reclamos sobre ese tema, sobre qué ha hecho el gobierno con esta herramienta. Pero quiero decir, es fundamental, porque hoy nosotros nos regimos todos los días, nos demos cuenta o no, por normas, por leyes, todo lo que hacemos está arreglado y gran parte de esas leyes se discuten a nivel provincial, además de las que se discuten obviamente a nivel nacional. Se habla mucho de la autonomía, Pablo, inclusive los intendentes lo reclaman como una herramienta muy necesaria. ¿Se podrá realmente discutir seriamente este tema a nivel legislativo? Sí. Nosotros estamos convencidos que hay que avanzar en la autonomía de los municipios en dos planos. Por un lado, otorgar mayores y mejores herramientas a los intendentes y a los presidentes de comuna para que puedan atender una demanda cada vez más creciente que se realiza a las administraciones locales. Hoy las administraciones locales se les exige mucho más que antes. Antes era el típico ABL, el alumbrado, el barrido, la limpieza, por decirlo de alguna manera. Hoy también se le pide a los intendentes que se involucren en la salud, que se involucren en la educación, que se involucren en la seguridad. Y muchas veces no tienen las herramientas o tienen las potestades que necesitan. Pero por otro lado, mayores potestades o mayores responsabilidades tienen que ir acompañados de mayores recursos. Se da un proceso en los últimos años, yo diría en las últimas décadas, donde se concentran los recursos, la recaudación que hay a nivel del Estado, ya sea nacional, provincial o municipal, se concentra más en el Estado nacional, un poco menos en el Estado provincial, pero mucho menos en los estados locales. Tenemos grandes dificultades en general en los estados locales, en los municipios, en las comunas, para afrontar una serie de gastos y de compromisos. Así que también la autonomía tiene que ver con esto, no con crear nuevos impuestos, seguramente, sino con redistribuir mejor los recursos y que lleguen más a las administraciones que están más cerca de la gente. Esto podemos hacer avances por ley, más allá de que lo ideal es reformar la Constitución, pero seguramente hay muchas cosas que podemos ir avanzando por ley y en esto estamos trabajando. Hay voluntad de intendente, de presidente de comuna y el mismo gobierno provincial también está poniendo este tema en la agenda, ¿no? El socialismo fue quien más impulsó al término o a la idea de la autonomía como una herramienta que podía resolver un montón de temas. Pero sin embargo, después de estar gobernando inclusive la provincia y la ciudad, no pudieron meterlo en agenda definitivamente. Hoy el peronismo gobierna la provincia y seguimos con el mismo problema. Digo, no se termina de resolver esto. Bueno, por suerte nosotros no vamos a oponernos, como hizo la oposición muchas veces, que nosotros tratamos de avanzar en estos temas, inclusive con la reforma constitucional que el anterior gobierno,
el gobierno del ingeniero Lifshitz llegó a un punto importante de construcción de consensos, pero no logramos avanzar en la legislatura por justamente la oposición de los partidos que no estaban en el gobierno. Hoy nosotros tenemos una vocación distinta sobre estos temas. Estamos dispuestos a discutirlos porque además hace muchos años, como bien decías, que nosotros los venimos planteando. Inclusive también estamos dispuestos a dar el debate por la reforma de la Constitución. Por supuesto que hay que buscar el momento adecuado, por supuesto que hoy las urgencias nos marcan atender lo que más está exigiendo la gente y lo que más también las administraciones locales tienen que tener y tienen que poder responder, ¿no? Hay urgencias inmediatas en un país que tiene una fuerte crisis económica, en una provincia y fundamentalmente en esta ciudad de Rosario, donde tenemos problemas de violencia y de inseguridad muy graves. Tenemos que estar dando herramientas para ello, ¿no? Que esto es lo que hoy creemos que tiene que encontrarnos juntos al gobierno y también al Poder Legislativo. Uno de los problemas que la sociedad está viendo, que se reclama a través de los medios, hay muchos trascendidos sobre el tema, es la vinculación precisamente de la política con los delitos complejos. ¿Qué nos puede decir? Que en realidad, miren, de todas las causas que yo conozco en las que se están investigando bandas criminales, la verdad que yo no veo vinculación de la política o de la actividad de los partidos políticos o de personalidades políticas en esas bandas criminales. Sí es cierto que cuando se han profundizado en las investigaciones se han encontrado responsables en las fuerzas policiales, se han encontrado, bueno, vinculaciones entre algunas de las estructuras que han estado directamente vinculadas a la seguridad, pero la verdad que afirmar que hay una vinculación entre las estructuras políticas y el delito o el crimen organizado, yo no tengo elementos para poder hacer esa afirmación. De hecho, nosotros en los 12 años de gobierno que hemos tenido del Frente Progresista, nunca tuvimos ninguna denuncia que indicara que eso pudiera estar sucediendo, sino obviamente lo hubiéramos atendido inmediatamente. Sí me parece que hay un crecimiento de la organización de estas bandas delictivas, de estas bandas criminales, que no ha sido atendido debidamente en varios aspectos. Digo, acá tenemos necesidades de avanzar sobre cuestiones como el lavado de dinero. Hay muchos recursos que provienen de las economías ilegales y de las bandas criminales que en algún lado se están invirtiendo y muy probablemente esto se está invirtiendo por circuitos legales. Me parece que allí tenemos faltas normativas, en eso estamos trabajando y avanzando, y también organismos que estén a la altura de las circunstancias, ¿no? Cuando nosotros peleamos por cambiar el sistema de acusación penal, el nuevo Ministerio Público de la Acusación, creo que dimos un paso, un avance, y eso permitió que muchas causas hoy se estén tramitando y que haya líderes de estas bandas presos. Pero hay que dar un paso más, hay que seguir el circuito económico y financiero que está detrás de estas bandas, porque me parece que allí es donde vamos a poder dar un golpe más grande y más fuerte a este tipo de organizaciones, ¿no? Pablo, nosotros tenemos no somos originales, pero rindiéndole homenaje a un amigo, que es Gerardo Rosín, nosotros hemos implementado lo que se denomina, no la pregunta animal, para no ser tan copiones, pero sí la pregunta incómoda. El socialismo viene de un congreso reciente, donde define un montón de situaciones políticas, y la pregunta va dirigida a ¿por qué el socialismo hoy cree que puede ser una alternativa electoral después de que el electorado no lo acompañó ni siquiera en la interna de Rosario y tampoco a nivel provincial? Bueno, la verdad que una derrota electoral, creo que todas las fuerzas políticas tenemos que saber aceptarla y tenemos que saber leerla. Cuando digo saber leerla es saber interpretar lo que el electorado nos está diciendo cuando no nos apoya como nosotros esperamos en una elección. Creo que del 2019 a esta parte han sucedido cosas en la provincia. Creo que el gobierno provincial, el actual gobierno provincial, generó una expectativa muy grande sobre un montón de temas que no ha podido resolver y que de hecho han empeorado. Nosotros también hacia adentro estamos haciendo un proceso de renovación interna, de mirada crítica
de nuestras políticas y de nuestras posiciones, justamente para tener una oferta electoral el año que viene que esté a la altura de lo que la gente está pidiendo. Haber perdido una elección para nosotros es una elección que significa que si bien nosotros podremos haber estado contentos de haber avanzado muchas cosas, no hicimos todo lo que la gente estaba esperando y que en el momento que nos presentamos para hacer esa oferta electoral hubo propuestas que fueron mucho más convincentes, más allá de que, insisto, creo que hay una frustración generalizada sobre las principales promesas de campaña que hizo el actual gobierno en la provincia. Pero, insisto, que nosotros estemos reuniéndonos en un congreso, que estemos recorriendo la provincia, conversando con nuestros dirigentes, pero también con las instituciones y con las personas allegadas al partido y también que no están en el partido, lógicamente, implica que queremos replantearnos muchas de las cosas que estuvimos haciendo. Creo que hay que renovar las propuestas y renovar los proyectos. Me parece que eso es lo mejor que podemos hacer en miras a la próxima contienda electoral. ¿Están viendo alguna alianza electoral teniendo en cuenta que su socio histórico en el Frente Progresista, el radicalismo, está prácticamente en su totalidad integrado a Juntos por el Cambio? Nosotros tenemos un muy buen nivel de diálogo con todas las fuerzas políticas, fundamentalmente con el radicalismo, con el que transcurrimos muchísimos años, sobre todo todos los años del gobierno del Frente Progresista, y que hasta hace muy pocos estábamos en las mismas alternativas electorales. Eso no significa que hoy ya tengamos definido cuál va a ser nuestro frente electoral. El Partido Socialista siempre tuvo una vocación frentista, esto es decir, una vocación de engendrar alternativas electorales y propuestas electorales junto a otras fuerzas políticas. Hoy seguimos manteniendo en la Cámara de Diputados un bloque en el cual compartimos esta experiencia con el Partido Demócrata Progresista, con el partido, creo que es el del intendente Pablo Hapkin de aquí de Rosario, con el partido GEN, y estamos en un diálogo permanente, como les decía, también con el radicalismo y otras fuerzas. ¿Cómo se va a conformar el frente del año que viene? Depende de que nos pongamos de acuerdo en qué provincia queremos y en qué es lo que le vamos a proponer en la elección. Eso es lo primero que hay que definir. Después veremos cuáles son los dirigentes y las fuerzas políticas que coinciden. Pero no dije dirigentes casualmente, nos interesan mucho las personas. Es decir, no solo las fuerzas políticas, quiénes están detrás de un partido, quiénes van a ser los candidatos, cuál va a ser el armado que esa contienda electoral va a tener, para nosotros es fundamental. Pablo, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bien, nos vamos al corte y después seguimos con más invitados.